La mujer que tocó el manto de Jesús. Marcos 5, versículos 21 al 34. La historia bíblica nos narra que Jesús, estando en la región de Gadara, había realizado milagros como expulsar demonios de un joven, ocasionando que los residentes de ese territorio le rogaron que se marchara porque estaban atemorizados. Eso motivó que Jesús junto con sus discípulos regresaran a Capernaum, atravesando el lago de Galilea. A su llegada mucha gente los recibió con gozo. De manera especial fue abordado por un hombre llamado Jairo, quien era uno de los principales de la sinagoga. Jairo, al ver a Jesús, se postró ante él, rogándole que fuera a su casa, porque su hija única, de 12 años, estaba agonizando. En el camino a casa de Jairo es cuando Jesús realiza otro milagro, dando una gran enseñanza de vida y para vida eterna. La palabra de Dios nos relata este milagro en los evangelios sinópticos. Daré lectura a esta historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34. En camino a casa de Jairo, le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es una historia dentro de otra historia. Se nos relata que a la llegada de Jesús a Capernaum había una gran multitud que le seguía y hacía dificultoso su camino. En ese trayecto se le acercó una mujer que tenía un padecimiento de 12 años de evolución de una hemorragia vaginal que le causaba gran malestar. Había gastado una gran cantidad de dinero en su atención sin poder lograr alguna mejoría. Al saber que Jesús llegaría a donde ella residía, y sabiendo de su poder, sabiduría y amor, y con su fe puesta en él, vio una oportunidad preciosa de llegar hasta donde él estaba. Seguramente le fue dificultoso acercarse a Jesús por la debilidad de su enfermedad y por la multitud de gente que le rodeaba. Pero su pensamiento era que si tan solo tocara el borde de su vestidura, sería sanada. La grandeza de la fe de esta mujer consistía en que sabía del poder de Cristo. Tenía la más firme y plena confianza que Él sí podría sanarla. Ella sabía en quién estaba creyendo. Su fe era una convicción segura, obrada en su corazón por el Espíritu Santo, con la cual reconocía la deidad de Cristo. Años después, el autor de Hebreos resume este tipo de fe diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Motivada por su fe en Cristo, se adentró entre el gentío y tocó el manto del Señor. Y milagrosamente la hemorragia se detuvo,
había sido sanada instantáneamente de la larga enfermedad que le atormentaba. Entre la multitud Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Porque sentí que un poder ha salido de mí. El Señor sintió que alguien lo había tocado con fe. Por eso notó que algo emanó de él en respuesta a esa fe. Los discípulos respondieron: entre esta multitud hay muchos que te han tocado. La mujer, al ver que no podía ocultarse, temblorosamente se arrodilló a los pies de Jesús y en presencia de todos declaró por qué lo había tocado y cómo había sido sanada instantáneamente. El resultado de este acontecimiento fueron las palabras de Jesús, quien le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. En los otros evangelios sinópticos nos dicen: Hija, tu fe te ha salvado. El Salvador cariñosamente le llamó hija y delante de todos exaltó su fe, la cual había sido depositada solamente en él. La fe en Dios, y bien documentada en su palabra, nos dará ánimo y confianza de que Él nos ayudará aún en las pruebas más difíciles. En esta historia de vida y para vida eterna, fue la fe de esa mujer la que le ayudó a recuperar su salud y se le agregó algo más, que fue el bienestar futuro de su alma. Jesús le había sanado y le había salvado. Qué gran bendición fue oír las palabras finales de Jesús: puedes irte en paz. Roguemos a nuestro Dios tener nuestra fe solamente en Él y que esté confiadamente basada en su palabra. Que a Él sea la gloria por siempre. Soy Héctor González, quien les envía un cariñoso saludo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belit. Hasta la próxima.